La Fundación Manantial de Vida presenta a Juan Balistreri bajo el tema Pensando la política desde la perspectiva de la Iglesia, parte 4. Como creyente no tienes que estar preocupado que no tienes una buena publicidad. Tú no necesitas ser promovido. Eleva tu autoridad en el Señor. Empieza a ver a tus hermanos como hermano vio a Abraham a Lot. No es un hermano evangélico, un hermano con quien tenían junto un reino. Me gusta cómo dice la versión de King James. Y dijo Abraham que iría en búsqueda de su hermano Lot. Sí, habían tenido muchos problemas, pero los problemas de casa se solucionan en casa. Cuando había que enfrentar a los enemigos de la tierra, no era un hermanito con el que estaba dividido, porque la fe en Abraham se había convertido en una cuestión de estado. A mí me pueden separar mucha diferencia de muchos hombres y mujeres de Dios en el mundo. Creo que con algunos en la fe y en la edificación nos parecemos al que está cavando cimientos con aquel que está poniendo la lamparita. Ni siquiera nos conocemos, pero sé que muchos estamos en la misma edificación. Ahora, cuando hay que hablar de vida política, señores, acá no hay división. Porque la división no es por quién tú votas, no es la infantilidad ni la carnalidad de un partido político. Es cuánto tú y yo hemos elevado nuestra vida. ¿Por qué no somos violentos con nuestras esposas? ¿Por qué las esposas no son violentos con sus maridos? ¿Por qué nuestros hijos nos respetan? ¿Por qué queremos estar lo poco que estamos con nuestros hijos? ¿Por qué no estamos construyendo familias cristianas? Estamos construyendo Estado. Nuestros hijos, nuestros nietos no entienden hoy lo que está pasando. Hoy algunos de nuestros hijos y nietos están sacando la foto en los pies de Kennedy, pero algún día se revelará como se me ha revelado a mí la vida de mi padre y de mi madre, que no somos personas que vamos a tener un resentimiento por algo, sino que estamos viendo que estamos contribuyendo a cambiar la historia. Y si no, llore en su casa, no ande llorando en la casa de otro y lamentándose, creyente ya de 20, 30 años en el Evangelio, dando lástima en los hogares de las personas nuevas. Te lo voy a decir por experiencia personal. No te metas en asuntos de Estado si no estamos construyendo un Estado en nuestra vida. Jesús no fue a todas las casas de todos los necesitados, pero Pedro pertenecía al Estado y fue a sanar a su suegra. Había muchas mujeres sacando agua en los pozos, pero esta vez era una samaritana y había que reconciliar las naciones de la tierra. No eran asuntos espirituales, solamente eran asuntos políticos. Los samaritanos y los judíos no se hablaban. Ese día se hablaron, porque tú no puedes divorciar la política de tu espiritualidad. No puedes divorciar la autoridad. No puedes. La mujer dijo, esta agua es el pozo de Jacob. Mujer, si tú supieras quién está delante de tus ojos. Porque vienen días, dice el Señor, en que tendrán y aparecerán los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Aquellos que adoran como cuestión de estado, no por cuestión de ánimo. Los políticos naturales se han burlado toda la vida en muchos escenarios, hasta este tiempo que Dios está levantando esta reforma en la mente de los santos. Y no porque los santos se tengan que meter en política, sino que han hecho de sus hogares. Primero, antes de meterse en la política del mundo, han traído la política del reino a sus vidas. Pablo lo dice, que tengan a sus hijos en sujeción. ¿Cómo tú mantienes un hijo en sujeción? Salvo que tu hijo entienda de que si no está sujeto le caerá la ley, el peso de la ley. ¿La ley de quién? La ley de la libertad y de la gracia, que es en Cristo Jesús, que son las leyes del Estado del Reino. Desde el año 2002 y recurrentemente 2003 y 2004, hicimos cosas, solo lo digo, en función de aquellos que a veces creemos que estamos haciendo algo nuevo. Pero hoy nosotros no estamos haciendo actos de fe, ni acciones políticas. Estamos eternizando nuestra vida terrenal para afectar la vida terrenal de nuestra nación. Que vamos a pasar por esta tierra no pensando y hablando de la política como si estuviésemos hablando. Salimos de aquí y hablamos de la política. No, esa no es nuestra discusión. Nuestra discusión es si el Estado del reino está funcionando en tu vida. Si no, vote al que se da la gana y después aguántesela si hace mal. Lo que va a pasar. Y mi urgencia es, ¿sabe qué? Que todavía falta una eternidad para las elecciones. Y cuando la vara y la medida de la espiritualidad y del Estado crece en los santos, los escenarios políticos son cambiados, literalmente. Ahora bien, vamos a venirnos un poco más abajo y vamos a leer las escrituras desde el llano.
Vamos a dejar de lado los tipos y sombras para entender la Biblia y la vamos a ver como si nos bajáramos del helicóptero de la revelación para caminar como soldados infantes por la tierra de la Biblia. Y vamos a ver a Israel. ¿Cuál fue el problema de Israel? El problema de Israel es que fue una nación negadora de la realidad del propósito eterno de Dios. Israel fue una nación que se negó, consciente e inconscientemente, fuera o dentro del pacto, ignoró que todo lo que tenía Dios para ellos era por una causa, que Dios se manifestara. No tenía que ver porque ellos eran especiales. Fueron una nación negadora, como pasa con la iglesia histórica. Hace 2000 años o 1800 años que la iglesia tiene una negación de manifestar lo eterno. Es una negación. Consciente, teológica, es una negación. Y que usted después de 20 siglos tiene que venir a oír, y yo también, y decir, ¿qué hacemos? ¿Seguimos negando o nos dejamos que el Espíritu de Dios nos bautice nuevamente y nos dé la acción de vida a su nombre? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ver la historia pasar? ¿Vamos a seguir siendo voluntarios de la fe o comprometidos? ¿Vamos a ser siervos de Dios o vamos a ser personas creyentes? Porque que yo sepa, un siervo no puede hacer lo que quiere. Pablo permanentemente, cuando iba creciendo en la fe, se iba llamando cada vez menos persona autodisponible. Comenzó siendo siervo, luego esclavo, luego cautivo, prisionero, porque a medida que la luz de Dios va elevando, esta nación te va poniendo en un lugar humanamente de mayor humildad para poder tener mayor impacto en la vida social. Y no estamos hablando de una humildad que yo invente, la humildad en el espíritu. Pablo terminó sus días, Roma, pagándole literalmente el alquiler de una casa a un tipo que predicaba el reino de Dios. Pablo llegó a doblegar lo que en estos días vamos a ver como la idea temible de Roma acerca del reino de Dios. Israel era la única nación que vivía para Dios. Para Dios no había tal cosa como el mundo, eso existe para usted, no para Dios. Para mí existe el mundo, pero para Dios solo existe lo que Él eligió para manifestarse. Y para Dios existía Israel, pero se negó, no asumió esa responsabilidad. Sus padres y sus familias nunca configuraron en la mente de Israel en su casa. Solo se glorificaron en sus propios nombres, la tribu que pertenecían, pero nunca entendieron que todo eso era un beneficio para Dios, no era un beneficio para ellos. Que Dios le fue claro a Abraham, 2 naciones están en el vientre. No son 2 hijos, son 2 naciones. Y por favor instruyen que son 2 naciones. Dile a Jacob que cuando tenga hijos, él no tiene adentro de él hijos, para que sean salvos, para que sean realizados en la vida, se reciban no sé de qué y sean prósperos en el Señor. ¡No! Dios nunca dijo eso. Así lo entendió Adán y así se pervirtieron sus hijos. Dios dio un diagnóstico a una generación que no asume el rol de Estado de la vida espiritual de Dios y que se configura como si fuese una nación más en la tierra. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Israel se creía que todos los enemigos eran los enemigos de Israel. Esto está muy cerquita suyo y mío, cuando usted empieza a creer que todo lo que pasa es contra suyo. Este camino de fe es un camino mucho más lento, generacional y temporalmente hablando. Pero es el único que yo quiero transitar. Y si mis ojos no lo ven, no seré infiel a la visión que Dios nos ha dado. No tengo un compromiso con ustedes en primer medida, si ustedes y yo no tenemos un compromiso primero con los asuntos del reino de Dios. Jesús fue bien claro con sus discípulos, pero también fue claro con su familia. Tú no puedes tocar a una mujer o a un hombre que han visto la vida del reino de Dios y bajarlos, o yo bajarlo, a un asunto doméstico de la vida. Tú no puedes pretender, tú puedes demandar que el presidente tome decisiones que cambien a la nación. Lo que no puedes traerlo a tu casa a hablar contigo. Eso es lo que hay que elevar. Eso es lo que planteó los apóstoles en Hechos 6. No pueden, lo voy a decir de esta manera para que se entienda. Ustedes no pueden hacer que los presidentes de la iglesia, que oran y velan en la palabra para que no les falte nada, no los pueden llevar a su casa con sus propias miserias. Tienen que elevar, tienen que darle autoridad a otros ministros.
Tienen que reconocer a quienes el Señor ya ha levantado entre ustedes. Eso no es orden eclesiástico. Esto no tiene que ver cómo se organiza la iglesia local. La iglesia está para edificarla, conectándola. El único ente que puede conectar lo eterno de Dios con lo transitorio de los hombres. Para eso existe usted, para que un pedazo de cielo y tierra se unan en tu empresa, se unan en tu empleo, en tu computadora en la que trabajas. Tú no estás cumpliendo con tu labor, tú eres una persona intencional, tu vida es ciudadana del reino, tu vida es puntual, te levantas a la mañana, te pueden decir bla 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 como le dicen a los presidentes, pero tú sabes que por más que hablen contra ti, tú estás respondiendo a un estado mayor que lo que está funcionando en la tierra. Si eso no sucede, no se ponga a servir a Dios, porque usted será una anécdota y quedarán solo sus despojos en la vida. No sabremos cómo enfrentar los momentos difíciles de la vida llenándonos de preguntas. Por eso el Señor fue tan precioso cuando dijo: no he visto tanta fe en Israel. ¿A quién se lo dijo? Al centurión romano. ¿Y qué dijo el centurión romano? Yo tengo soldados bajo mi autoridad. Y le digo a este, ve y va. ¿Sabe por qué usted en la última oración de sanidad no se sanó? ¿Quiere saber? ¿Sabe por qué en la última exhortación usted no cambió? Porque para usted una autoridad y para mí es un hermanito al quien yo puedo hacer lo que se me da la gana. Por eso el centurión le dijo: yo soy un hombre de Estado. No hace falta ni que vayas a mi casa. Di la palabra y mi siervo será sano. Listo. Esto es cuestión de Estado. La sanidad no es cuestión. Y Dios querrá. Dios siempre quiere sanar. Dios siempre quiere prosperar. Lo vio Isaías 700 años antes y no lo podemos ver nosotros 2000 años después. Él siempre quiere. Él no ha cambiado. Él es inmutable, porque para Él el bienestar de su Hijo no es su decisión, es su eterna voluntad. Todas las cosas ayudan para bien, para el Señor. A los que aman su nombre, conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere inventar usted diciendo estoy esperando a la voluntad de Dios? Si es la voluntad de Dios, ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios? Si lo que nosotros queremos expandir nuestra propia vida, dude de todo. Pero si lo que usted está esperando es para que su reino sea expresado, usted no conocerá límites en su vida. En todo lo que emprendas, con esta mente de Estado, te irá bien. Si yo estoy buscando que alguien me llame a mí para lo que haga, al oficio que me... Y lo primero que se me viene a la cabeza es mi persona, el ministerio, el don. Usted y yo estamos destinados a la corrupción. Pero si lo que nos atrae y nos ha atrapado, como decía la canción de Cantares, atráeme y en pos de ti correremos, porque tu nombre es como ungüento derramado. Eso no lo cantó un hermanito que, como le faltó trabajo, se inventó una canción y grabó un CD. Eran las canciones de los reyes. ¿Sabe quién es salmista en cualquier momento de la historia? Bueno, tampoco cree que los salmistas aparecieron ahora, Un salmista no es un músico que se convirtió y como no tiene laburo ahora hace canciones. No. Un salmista es alguien que mostró primero que canta en su casa, que adora en su trono y que ha criado hijos hasta cierta edad, que puede mostrar que sus hijos todavía por lo menos lo respetan como ser humano. Es un salmista. Alguien que ha mostrado y tiene cabeza de gigantes como tesoro de guerra, de haber sobrevivido a las batallas que ya no son las carnales, sino las de por la fe. Cuando tú aparezcas con la cabeza de un gigante en tu mano, tú no vas a necesitar tener una canción movida, va a ser en el espíritu. Cualquiera tiembla con la cabeza de Goliat en la mano. Cualquiera tiembla. Todos van a reconocer rey, aquel que aparece con la cabeza de los gigantes. Recuerda el patrón bíblico. Primero, Dios te saca de Egipto. Segundo, te entrega tierra. Pero lo tercero es, Dios te hará dueño de gigantes. ¿Y sabe cuáles son los gigantes? Toda la miseria que arrastramos de nuestra vieja naturaleza, sometiéndola a la voluntad de Dios, haciendo del evangelio una cuestión de Estado, a donde lo que dice el que predica y a quien yo le he entregado la autoridad es más poderoso de lo que el presidente puede hacer. En esas condiciones estamos listos para gobernar y cambiar la historia de la nación. Si no, es puro bla, 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 bla. Yo antes de ver un presidente cristiano, quiero ver a padres cristianos. Quiero ver a padres presidentes. Antes de ver mujeres en el gobierno, quiero ver mujeres gobernando su casa, llevando a sus hijos al Señor. Quiero ver mujeres en la iglesia que no necesiten trabajar para sentirse mujer y femenina. Cuando vea eso con mis ojos, entonces estaremos listos
para dar un grito y exhortar a los presidentes, porque Dios no está queriendo traer valores cristianos a la tierra. Dios quiere aparecer en la tierra. Israel tuvo el mejor preámbulo y la mejor constitución que una nación de la tierra pudo tener, y ahora es un político. Les invitamos a estar atentos a todos los contenidos que compartimos en redes sociales. Encuéntrenos como @JuanMagistreri. Gracias por estar presentes.